Hay una frustración, yo diría que casi universal en el mundo del fitness, una que creo que casi todo el mundo ha sentido alguna vez. Uf, sí. Empiezas a cuidarte, entrenas, comes bien y oye, notas cambios. Pierdes volumen en los brazos, en las piernas, incluso la cara se te ve más afilada, pero... ¿Pero siempre hay un pero? Exacto. Hay una zona que parece inmune, que se aferra con uñas y dientes. Ese flotador abdominal parece tener un contrato de alquiler vitalicio. Totalmente. Y es justo ahí donde empiezan las dudas. ¿Será la genética? ¿Es por la edad? ¿Estoy haciendo algo mal? La gente se castiga mucho pensando que es falta de disciplina cuando la realidad es mucho más compleja. Por eso mismo, hoy vamos a sumergirnos en un texto que explica la ciencia detrás de por qué ocurre esto. Y la misión no es buscar trucos mágicos, sino entender la fisiología para poder actuar con estrategia. Eso es. El material que tenemos es muy claro. La clave no está en que te falten abdominales debajo, sino en cómo funcionan unos pequeños interruptores que tenemos en el cuerpo y que justo en esa zona parece que están atascados. Así es. La idea central que vamos a desgranar es que no toda la grasa es igual. Hay zonas que están, digamos, biológicamente programadas para ser las últimas en irse. Son como una reserva de seguridad de emergencia. Una reserva muy persistente. Muchísimo. Y el texto que analizamos identifica a 3 villanos principales en esta historia. Unos receptores celulares, una hormona llamada cortisol, y esto va a sorprender, un enfoque erróneo del cardio, que muchos creen que es el camino correcto. De acuerdo, pues vamos a desgranar esto, porque la primera revelación, la de los interruptores, es potentísima. Creo que aquí se empieza a entender todo. Efectivamente. Para simplificarlo, el análisis nos pide que imaginemos que cada célula de grasa tiene un acelerador y un freno. Vale. Estos son los receptores. Los receptores beta-2 son el acelerador. Cuando se activan, le dicen a la célula que libere la grasa para usarla como energía. Son los que nos ayudan, los buenos. Eso es. Y por otro lado están los receptores alfa-2, que son el freno. Hacen justo lo contrario. Le ordenan a la célula que se aferre a esa grasa, que no la suelte bajo ningún concepto. Entendido. Pero entonces, ¿esto es algo inmutable? ¿Una especie de condena genética? ¿O se puede influir en esos frenos? Esa es la pregunta del millón. El punto crucial que subraya el texto es que la zona abdominal, tanto en hombres como en mujeres, tiene una concentración, muchísimo mayor de receptores alfa-2. O sea que, por diseño, esa zona tiene más frenos que aceleradores. Muchísimos más, en comparación con los brazos o la cara, por ejemplo. Pero espera, que no es solo eso. Hay un segundo factor clave que lo complica todo. A ver. Se menciona que esa zona, la abdominal, suele tener un flujo sanguíneo reducido. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque las hormonas que queman grasa, como la adrenalina, viajan por la sangre para llegar a las células. Si hay menos flujo sanguíneo, es como si las autopistas para que lleguen esas hormonas estuvieran siempre en hora punta. ¿Atascadas? Justo. Les cuesta mucho más llegar a su destino para pulsar los pocos aceleradores que hay. O sea que no es solo que el cuerpo se resista, es que esa zona en concreto está diseñada con un exceso de frenos y además con unas carreteras malísimas para que llegue la ayuda. Es un doble bloqueo de manual. Es un mecanismo de supervivencia increíblemente eficaz. El cuerpo protege esa reserva de energía de forma muy, muy inteligente, aunque a nosotros nos vuelva locos. Fascinante. Y esto me lleva directamente al segundo punto que analiza el texto, el estrés. Y no se refiere solo a tener un mal día en el trabajo, ¿verdad? Va mucho más allá. Correcto. Aquí se habla de estrés crónico y se define de una forma muy amplia que sorprende a muchos. No es solo la ansiedad o la presión laboral. ¿Qué más es? También se considera estrés crónico el dormir poco de forma habitual y, atención a esto, las dietas extremas y demasiado restrictivas. Espera, ¿cómo puede una dieta, que se supone que es para mejorar, ser un factor de estrés que nos perjudique así? Porque el cuerpo no entiende de operación bikini. Para él, una restricción calórica muy severa es una señal de hambruna, una amenaza directa a su supervivencia. Claro, lo interpreta como un peligro. El texto explica muy bien la cadena de mando hormonal que se activa. El estrés crónico, venga de donde venga, eleva los niveles de una hormona llamada cortisol. El problema no es el cortisol en sí, sino cuando se mantiene alto de forma sostenida. Y se combina con la insulina, ¿no? Precisamente. Cuando eso ocurre, el cuerpo recibe una orden muy clara y muy primitiva. ¿Y cuál es esa orden? Peligro inminente. Almacena toda la energía posible en el abdomen para protegernos.
El cuerpo, en su infinita sabiduría ancestral, crea una coraza energética en el centro, la zona más segura para tener reservas. Es decir, que mi propio cerebro, estresado por no tener abdominales, está básicamente gritándole a mi cuerpo: «Construye un muro de grasa alrededor de los abdominales para protegerlos». La biología tiene un sentido del humor bastante peculiar. Es una paradoja tremenda. Es una paradoja biológica perfecta. El intento desesperado por eliminar esa grasa, si se hace de forma demasiado agresiva, puede ser la señal que el cuerpo necesita para aferrarse a ella con más fuerza que nunca. Y esto conecta de lleno con el tercer villano, algo que va a chocar con lo que mucha gente cree. Se le llama la trampa del cardio infinito, la imagen clásica de alguien pasando horas y horas en la elíptica. Sí, es un punto muy revelador. El análisis no dice que el cardio sea malo, ojo. Sino que el enfoque puede ser contraproducente. Exacto. La idea que expone es que hacer horas de cardio de intensidad moderada y constante quema calorías en ese momento, por supuesto. Sin embargo, también puede elevar el estrés sistémico del cuerpo. Y volvemos al cortisol. Volvemos al cortisol que acabamos de comentar. Una sesión larguísima de cardio puede ser interpretada por el cuerpo como otro factor de estrés más, como si estuviéramos huyendo de un depredador durante 2 horas. Entiendo. Y la consecuencia que se menciona es que un cuerpo sometido a ese estrés prolongado se vuelve más eficiente ahorrando energía. Es como si dijera, vale, me están sometiendo a un esfuerzo largo con pocos recursos, así que tengo que aprender a gastar menos para sobrevivir. Y a largo plazo eso es terrible para perder grasa. Claro, no solo lo dificulta, sino que puede ralentizar el metabolismo. La conclusión aquí es que, a veces, menos es más, si se entrena con inteligencia. Vale, creo que los villanos han quedado muy claros. Los interruptores, el cortisol y el exceso de cardio mal enfocado. Pero lo bueno es que el texto no se queda en el diagnóstico. No, propone un plan de acción. Propone soluciones para desbloquear esa grasa. Y lo que más me gusta es que la clave no parece ser comer menos, sino comer y entrenar mejor. Efectivamente, pasa de la explicación a la estrategia. Y el primer pilar es la nutrición inteligente. Se mencionan 2 conceptos clave. El primero es el ciclado de carbohidratos. Eso suena contraintuitivo. Mucha gente pensaría que si quieres perder grasa, deberías bajar los hidratos todos los días por igual, o incluso quitarlos. Es una objeción lógica, sí, pero el razonamiento detrás es puramente hormonal. La idea es consumir más carbohidratos de calidad, arroz, patata, avena, los días que se entrenan con fuerza. ¿Y los días de descanso? Reducirlos. El objetivo es mantener una buena sensibilidad a la insulina, al darle al cuerpo los hidratos justo cuando más los necesita, para rendir en el entreno y reponer energía. Evitamos picos de insulina innecesarios en los días de descanso. Ah, claro. Esto ayuda a que el cuerpo se vuelva más eficiente usando la grasa como combustible cuando no hay tanta demanda. Es darle al cuerpo el combustible adecuado en el momento adecuado. ¿Y el segundo concepto nutricional? Es el diet break, un descanso de la dieta. La fuente explica que si una persona lleva mucho tiempo en déficit calórico, o sea, comiendo menos de lo que gasta, el metabolismo Inevitablemente se ralentiza. se duerme, por así decirlo, entra en modo ahorro. Es una adaptación lógica para sobrevivir a la hambruna que le estamos imponiendo. Exacto. Pues un diet break consiste en, durante una semana más o menos, volver a comer las calorías de mantenimiento, las que el cuerpo necesita para mantener su peso. ¿Un reseteo? Un reseteo total. El texto pone un ejemplo muy claro. Imagina a alguien que lleva 12 semanas comiendo 1.800 calorías. El diet break sería subir a unas 2.400 durante 7 días. Y ojo, no es una semana de comida basura. No es un atracón. Para nada. Es una subida controlada de alimentos de calidad para despertar al sistema. Esto resetea las hormonas que regulan el apetito y el metabolismo, como la leptina. Es como darle un respiro al cuerpo, para que confíe de nuevo en nosotros. Para decirle, tranquilo, no estamos en peligro, puedes volver a funcionar a tope. Y después se vuelve al déficit, con un metabolismo mucho más receptivo. Esa es exactamente la lógica. Es una herramienta tanto física como psicológica para hacer el proceso más sostenible. Muy bien. Eso en cuanto a nutrición. Pasemos al entrenamiento, que aquí también hay ideas que rompen un poco con lo tradicional. Sin duda, la primera y más importante. Priorizar el entrenamiento de fuerza. Hay una frase en el material que es muy gráfica. El músculo es un tejido metabólicamente costoso. ¿Qué significa eso exactamente? Pues que mantener la masa muscular requiere mucha energía. Cuanta más masa muscular tengas, más calorías y, por tanto, más grasa quemará tu cuerpo de forma natural, incluso durmiendo. Es la famosa analogía de aumentar el motor del coche.
Un motor más grande consume más combustible, aunque esté parado en un semáforo. Es una analogía perfecta. Y el texto es específico en esto. No habla de hacer circuitos con poco peso y muchas repeticiones. No. Habla de centrarse en ejercicios compuestos. Sentadillas, peso muerto, press de banca. Los movimientos que involucran grandes grupos musculares y que de verdad construyen ese motor metabólico. Vale, fuerza como prioridad. ¿Y qué pasa con el gasto calórico del día a día? ¿Ahí no entra el cardio? Entra, pero de una forma mucho más inteligente. Se introduce otro concepto, el NEAT. El NEAT, sí. Son las siglas de Non-Exercise Activity Thermogenesis, que básicamente es toda la actividad física que no es ejercicio programado. Moverse más, en resumen. Eso es, caminar al trabajo, subir escaleras. El texto lo simplifica y lo hace muy práctico. Recomienda caminar unos 10.000 pasos diarios. Argumenta que es la forma más efectiva de aumentar el gasto calórico y quemar grasas sin disparar el cortisol, a diferencia del cardio de alta intensidad prolongado. Entonces, la estrategia ideal que propone el texto es una combinación de ambas cosas. La combinación ideal sería varias sesiones de entrenamiento de fuerza a la semana para construir el motor y complementar eso con la simple actividad de caminar a diario para quemar calorías de forma sostenible y sin estrés. Es mucho más eficiente. Para que todo esto quede aún más claro, el texto propone una analogía final que me parece fantástica, sobre todo para principiantes. Compara el cuerpo con un coche híbrido. Sí, es una metáfora muy útil para visualizar cómo gestionamos la energía. El coche, dice, tiene 2 tanques de combustible. Uno es de gasolina. Que serían los carbohidratos. Exacto, el glucógeno. Es un combustible de alto octanaje, para energía rápida y potente. Para levantar pesas, hacer un sprint. ¿Y el otro combustible? La electricidad de la batería, que en nuestro cuerpo sería la grasa corporal. Es un combustible de liberación lenta, muy eficiente, casi inagotable, ideal para actividades suaves y prolongadas, como caminar. Y aquí es donde se entiende el gran error que comete mucha gente. Justo ahí. El problema surge cuando se juntan 2 cosas. Un déficit calórico muy agresivo, o sea, muy poca comida, y un entrenamiento súper duro. Te quedas sin gasolina. Se te acaba la gasolina, los carbohidratos, muy rápido. Y como necesitas energía potente para ese esfuerzo, y no la tienes, el cuerpo entra en pánico y toma una decisión drástica. ¿Qué es? Descomponer su propia estructura. El cuerpo dice, necesito energía ya. No hay gasolina, pues deshago mis propios músculos para usar su proteína como combustible. Canibaliza el tejido muscular. Exacto, que es metabólicamente valiosísimo. El resultado de esto es lo que el texto llama flaco pero fofo. Una persona que ha perdido peso en la báscula, sí, pero gran parte es músculo, no grasa. El aspecto final no es atlético, sino más débil. Porque se ha sacrificado el motor metabólico en el proceso. Se ha perdido la capacidad de quemar grasa eficientemente en el futuro. Creo que con esa analogía queda clarísimo. Entonces, si tuviéramos que resumir el plan de acción, el análisis lo deja muy claro. Por un lado, la fórmula del éxito. Y por otro, la del fracaso. Los 2 caminos opuestos. La fórmula para un cuerpo marcado, según esto, sería un déficit calórico moderado, el uso estratégico de carbohidratos antes de entrenar para tener gasolina y priorizar siempre las pesas. Y la fórmula del fracaso, la que lleva a perder músculo y verse débil, sería la contraria. Pasar hambre con un déficit extremo y combinarlo con sesiones interminables de cardio a muerte que disparan el estrés. Queda meridianamente claro. Al final, la conclusión principal que podemos extraer de todo esto es que la grasa abdominal no es un signo de fracaso personal, no es falta de voluntad, es simplemente la reserva de seguridad del organismo. Un vestigio de nuestra evolución. Que nos mantuvo vivos. El texto insiste en que no se va con quemadores mágicos ni con 500 abdominales diarios. Se va con paciencia y una estrategia inteligente. Exacto. Y cierra con una idea muy potente. Si ya estás haciendo las cosas bien, no cambies el plan. Solo dale tiempo al tiempo. Porque esa zona, por su fisiología, está diseñada para ser la última en responder. La paciencia no es una opción, es un requisito. Todo este análisis nos deja claro que es un proceso biológico complejo, no una simple cuestión de querer es poder. Nos lleva a una pregunta más profunda, que va más allá de la fisiología. Si nuestro cuerpo está tan cuidadosamente diseñado durante milenios para proteger esta reserva de energía por supervivencia,
¿Qué nos dice esto sobre las presiones estéticas actuales que exigen su eliminación total como si fuera un defecto? Es una buena reflexión. Quizás, más allá de la estrategia física, el verdadero ajuste consiste en comprender y respetar estos mecanismos biológicos en lugar de declararle la guerra a nuestro propio cuerpo.